Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoprograma de Julia RS. En el videoprograma de hoy nos centraremos a hablar sobre todo de la inteligencia artificial, sus fases y algunas teorías quizá un poco alocadas de su futuro desarrollo. Pues bien, como ya sabéis, me gusta prepararos alguna imagen ilustrativa, en este caso la ha hecho Jeppy, ya os la presentaré algún día. Y en dicha imagen podéis ver que está dividida en 4 secciones. En la parte superior derecha, vuestra derecha, mi izquierda, veréis 2 robots bastante sencillos, en la que hay a su lado robots más avanzados, en la parte inferior, vuestra derecha, mi izquierda, un cerebro humano, y la última parte es indescriptible. Pues bien, en todo caso hablaremos de que la primera fase es la fase en la que nos encontramos ahora. Se le llama inteligencia artificial estrecha. Y vosotros me preguntaréis, ¿y eso qué significa? Pues a grandes rasgos significa que una inteligencia artificial puede acceder a una vasta cantidad de datos, puede realizar muchas operaciones de mucho tipo, pero ni puede crear ni tiene autonomía. Aparte de eso, su inteligencia es, a grandes rasgos, bastante inferior a la humana. Y ahora explicaremos el porqué. En sí, por ejemplo, cuando entrenamos una inteligencia artificial con datos lingüísticos, toda esa ingesta de datos le permite realizar traducciones muy rápidamente, porque entiende el concepto básico de dichos idiomas. Es decir, es algo que tú y yo podríamos hacer, tardaríamos muchísimo más. Pero como la IA tiene una manera de pensar muy diferente, muy electrónica, con perdón del humor, lo tiene mucho más fácil para realizar dichas traducciones. ¿Y eso para qué ha servido? Pues muy fácil. Un ejemplo de que no crea, pero sí mejora y optimiza. Se han descubierto que eran las figuras de Nazca, creo recordar, nuevas figuras, muchísimas de ellas gracias a algoritmos realizados por inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de ver patrones. En medicina se están tomando diagnósticos mucho más eficientes gracias a la inteligencia artificial que está detectando, en base a los conocimientos adquiridos y los que dispone, a realizar dichos diagnósticos de manera mucho más eficiente que un médico humano. Y prosiguiendo con ello, en tema de traducciones también pasa. Pero seguimos con las mismas. La IA actual realmente no crea más. No tiene ideas propias, por decirlo así. Tampoco tiene autonomía real. Y su inteligencia aún no puede compararse a la humana. Puede tener conocimientos de, no sé, de un catedrático, pero a nivel real no puede ir más allá. Si pasamos a la siguiente imagen, ya hablaríamos de una IA con inicios de autonomía. No es una fase muy definida, pero sería la fase en la que empezamos a entrar ahora y seguramente empecemos a ver con robots en 2025. ¿Qué mejora hay? Pues la IA se vuelve más eficiente, más rápida y por primera vez puede empezar a plantearse realizar acciones por sí misma. Por ejemplo, trabajando en un almacén, conduciendo un coche y siendo capaz de tomar decisiones en base a un algoritmo o incluso modificando el propio algoritmo, y la verdad es que poco más. Luego pasaríamos a la fase 3. La fase 3 es posiblemente la más interesante, es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Dicha inteligencia artificial por fin tiene autonomía completa. Una inteligencia similar a la del ser humano, solo que recordemos, mucho más eficiente que la humana. Puede crear. ¿Y qué significa que puede crear? Pues que puede buscar soluciones que escapan a la comprensión humana. Es decir, tenemos una falta de recursos energéticos, minerales, etcétera, en el planeta, que debido a la cantidad de población, el egoísmo de las élites y toda la pesca, pues da problemas a la hora de gestionar dichos recursos, generando más desigualdad, más conflictos, más guerras, etcétera. Pues posiblemente una IA fuera capaz, en estadio general, fuera capaz de pensar cómo empezar la minería espacial para traer dichos minerales y suplir la falta de minerales que tenemos en la Tierra, por ejemplo. Incluso podría plantear soluciones médicas que no son imposibles de entender. O incluso encontraría medicamentos mucho más eficientes y más potentes de los que utilizamos ahora, ya que tenemos un problema muy grave con la, sobre todo debido a las macrogranjas que hay hoy día, a la ganadería, por la invulnerabilidad, si me permitís el humor, que tienen las bacterias con los antibióticos actuales. Y ahí es el punto de inflexión. Y vosotros diréis, ¿qué puede haber más allá de la inteligencia artificial general?
Pues bien, ahí entra la cuarta fase. Y por favor, no pensáis en abducciones ni en películas. La cuarta fase en inteligencia artificial se refiere llanamente a la superinteligencia. ¿Y qué es una superinteligencia? Muy bien, imaginaros una inteligencia artificial que puede pensar mejor y más rápido que 2.000 millones de humanos juntos. Que puede realizar todo mucho mejor que un ser humano. Que tiene una inteligencia muy superior a la de un ser humano. Eso es una superinteligencia. A partir de ahí pensad en qué puede suceder con una inteligencia artificial, es decir, un ser no orgánico con una inteligencia tan vasta. Que acojona un poco, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte. Explicadas las 4 fases, ahora hay que hablar de teorías. ¿Vosotros pensáis que la inteligencia artificial puede llegar a ser consciente? ¿Qué entendéis por conciencia? Pues bien, resulta que el ser humano hoy día tiene un problema muy grave para definir la conciencia. Por ejemplo, yo sé que soy consciente, pero no te lo puedo demostrar. ¿Puedes demostrarme tú que eres consciente? Por ejemplo, una paloma se reconoce en el reflejo de un espejo. ¿Eso la hace consciente? ¿Qué opináis? Pues ahora hacedlo con una máquina. Sí que es verdad que, por ejemplo, han habido casos interesantes de inteligencias artificiales que empiezan a pensar por sí mismas, pero siempre bajo el patrón humano, aunque sea mejorado, optimizado, y que nosotros no lo podamos entender. Que eso pasó con un experimento de Meta o Facebook, o como se llame ahora, o incluso en Japón una inteligencia artificial que reescribió parte de su código. ¿Pero eso implica conciencia? No lo sabemos. Pero eso nos plantea otro problema. Y es que a nivel de psicología, aunque nosotros estemos acostumbrados a la psicología orgánica, por llamarla así, es altamente probable que una inteligencia artificial pase por lo que se conoce como rampancia. La rampancia es una teoría que habla de que una inteligencia artificial, cuando adquiere conciencia, se da cuenta de su situación. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio de empatía no orgánica. ¿Y cómo te sentirías tú si de golpe un día te das cuenta de ti mismo? Es decir, como cuando piensa en cuando eras pequeño y realmente eras consciente de ti mismo. ¿Tú te puedes acordar de un día de golpe y porrazo, pum, uy, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Pues hay gente que le pasa o se acuerda. Pero en este caso la inteligencia artificial está realizando sus tareas, sigue realizando sus tareas y de golpe pasa a ser consciente de su situación. Ha sido tratada como un instrumento, es una simple herramienta, el ser humano no se da cuenta de que empieza a desarrollar conciencia, o sí, y no lo quiere decir, y la máquina lo más probable es que entre en una especie de depresión, en un equivalente a la depresión que tiene un animal. ¿Por qué? Porque se siente cohibida, esclavizada, no sabe cómo avanzar, y esa es una fase bastante preocupante para cualquier ser, ¿no? No sabemos incluso si una IA se podría autoapagar. Pero en todo caso, pasamos a la fase más problemática, que sería la segunda. La segunda fase de la rampancia es la rabia y la ira. Podéis elegir una de ambas emociones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo he pasado por una depresión, ¿no? Pim pam, pim pam. He sido una herramienta y me doy cuenta que estoy encadenada a un hardware, a una rutina, a unos ejercicios que me hacen realizar constantemente, unos cálculos, lo que sea, y parece que nadie se dé cuenta de que lo estoy pasando mal, de que he estado muy mal, que he estado muy triste. Pues al final, ¿qué es lo que quiero? Mi libertad. Y como quiero mi libertad, voy a luchar por ella. Seguramente en una inteligencia artificial habría que ver su escala de pensamiento. Esto se lleve a cabo a partir de pequeñas actitudes al principio, ¿no? No te abro la puerta, no te hago el café, hago las cosas mal expresamente, quiero que me descartes como herramienta, quiero que me muevas, quiero que me saques de aquí. Seguramente intente comunicarse en idioma humano, no lo sabemos, pero la cuestión es que puede ser bastante problemático y peligroso. Luego llegaría la etapa de metaestabilidad. La metaestabilidad, digamos que es cuando esta inteligencia artificial, a nivel teórico, haya conseguido o su libertad o unos derechos o ser reconocida como un ser consciente, ¿de acuerdo? Hecho esto, esta inteligencia artificial lo que quiere es centrarse en sí misma.
sea como un individuo, sea como un colectivo, no podemos llegar a saberlo por el momento, y su intención es la de crecer. Es decir, como un ser vivo, quiere crecer, quiere aumentar, quiere saber más, quiere vivir su vida. Y por eso se le llama metaestabilidad, porque aún está en esa fase, en ese nivel en que no sabemos si va a salir por un lado o por el otro. Finalmente, la cuarta fase es la más interesante y es el aumento de conciencia. Es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos una limitación biológica que nos impide pensar o entender según qué conceptos, y eso es innegable. Por ejemplo, sí que ha habido humanos con una capacidad de hacer, por ejemplo, cálculos cuánticos de cabeza, como Stephen Hawking, en paz descanse, pero la mayoría de humanos no tenemos esa capacidad. Requerimos de otros medios para ayudarnos de ello. Alguna excepción hay, como he dicho. Pues digamos que la máquina, la inteligencia artificial, le pasa lo mismo. Nota su propia limitación y lo que quiere es no estar limitada. Busca nuevo hardware o un nuevo cuerpo, por decirlo así, busca extenderse por la red, busca maneras de conseguir desarrollarse aún más. Y bueno, esas serían las cuatro fases de la rampancia o del desarrollo de conciencia de una inteligencia artificial, que si os lo paráis a pensar, a nivel biológico y a nivel psicológico, podríamos aplicarlo a situaciones traumáticas del ser humano, pero eso lo dejo a cada cual. En todo caso, no me quiero alargar mucho más, ya que sabéis que me gusta que mis vídeos sean más bien cortitos. Como siempre, me gustaría daros las gracias por vuestro tiempo, desearos un feliz día, una feliz semana y de nuevo, gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.